Flavio Briatore y el núcleo duro de Alpine acaban de ejecutar un golpe de estado técnico en las entrañas de Suzuka, que tiene a Christian Horner y Toto Wolff en un estado de paranoia absoluta, porque lo que Franco Colapinto ha logrado al hackear virtualmente las leyes de la física con el A524 es sencillamente sobrenatural. Se acabó el tiempo de las sutilezas y la diplomacia de Paddock. El pibe de Pilar ha despedazado la jerarquía de Enstone en un solo movimiento de insurgencia mecánica, obligando a los comisarios de la FIA a revisar frenéticamente unos mapas de motor que, según los manuales de ingeniería de Renault, no deberían ser operables por un ser humano sin incinerar la unidad de potencia en el intento. Lo que acaba de pasar en las periferias del Hospitality de Alpine no es una simple mejora aerodinámica, es una declaración de guerra total que ha dejado a Pierre Gasly reducido a un espectador de su propio naufragio profesional, mientras la cúpula de la escudería le entrega a Franco las llaves de un software clandestino. La FOM está tratando de silenciar este terremoto técnico para no dinamitar la credibilidad de los equipos oficiales, pero el rastro de telemetría que el argentino dejó en el sector 1 de Japón es una evidencia criminal de que el orden mundial de la Fórmula 1 acaba de ser asaltado por un talento depredador que no entiende de contratos ni de límites de seguridad. Lo que vi en las pantallas de telemetría del Hospitality de Alpine no era solo una vuelta rápida, era un acto de profanación física contra las leyes de la inercia que rigen en Suzuka. Un registro que dejó a los ingenieros de Enstone con la boca abierta mientras intentaban encontrar un error en los sensores que simplemente no existía. Mientras Pierre Gasly peleaba con el subviraje crónico del A524, perdiendo centésimas vitales en cada cambio de dirección de las S, los gráficos de Franco Colapinto mostraban una línea de aceleración y una constancia en el paso por curva que solo había visto antes en los registros históricos de Michael Schumacher en sus años dorados con Ferrari, cuando el Kaiser parecía ignorar que los neumáticos tienen un límite de adherencia. El pibe de Pilar le estaba metiendo exactamente 4 décimas de segundo solo en el primer sector, manteniendo una presión del pedal de freno un 12% más tardía y agresiva en la entrada de la curva 2, desafiando un flujo aerodinámico que, según los sensores térmicos de los neumáticos delanteros, debería haber desintegrado el compuesto blando en apenas 3 giros de alta exigencia. No es una exageración periodística de mi parte para vender humo. Estamos hablando de una gestión de la temperatura de los discos de freno que rozaba los 1000 grados centígrados en los puntos de máxima fricción, sin perder un ápice de mordida, ni sufrir el temido fading, una danza milimétrica entre el desastre total y la gloria absoluta que obligó a los gurúes de la dinámica de fluidos a recalcular sus modelos de simulación en tiempo real, porque la realidad de lo que este chico estaba haciendo en pista los estaba dejando obsoletos frente a sus propios monitores. El verdadero escándalo técnico, ese que los directivos de Renault intentaron cubrir con carpetas de confidencialidad y acuerdos de no divulgación antes de que terminara la jornada en Japón, se esconde en la entrada de la mítica 130R, donde Franco descubrió lo que en los pasillos del paddock ya empezamos a llamar el punto ciego del flujo aerodinámico. Mis fuentes directas dentro del departamento de aerodinámica me confirmaron, bajo estricto anonimato por miedo a represalias de Briatore, que Colapinto está utilizando un ángulo de ataque en la dirección que induce un vórtice parásito deliberado en el difusor trasero, un fenómeno de succión que los ingenieros en el túnel de viento habían descartado previamente por considerarlo demasiado inestable para un piloto humano. Al entrar a casi 300 km por hora, con una inclinación de chasis específica y un rake milimétricamente ajustado por su sensibilidad, el argentino logra sellar el suelo del Alpine de una manera que ni los mapas de carga aerodinámica más optimistas del software de simulación preveían, generando una carga vertical extra que le permite transitar a fondo donde el resto de la zona media, e incluso algunos pilotos de punta, tienen que levantar aunque sea un suspiro el pie del acelerador. Es una técnica de conducción de un riesgo suicida, con ecos de la audacia que Ayrton Senna perfeccionó en Donington Park en 1993, donde el piloto se convierte en una extensión orgánica de los sensores de flujo de aire, sintiendo la pérdida de carga milisegundos antes de que ocurra, y compensándola con un mapeo motor especial que la cúpula de Alpine le habilitó bajo cuerda, para que la unidad de potencia no colapse ante semejante demanda de torque lateral en plena curva de alta velocidad. Cuando Pierre Gasly bajó del auto con el rostro desencajado y vio que los tiempos de Franco no eran una anomalía estadística del cronometraje oficial, sino una superioridad técnica aplastante y sistemática, el clima en el box de Alpine se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo, marcando una tensión que solo se siente cuando un veterano consolidado entiende que su carrera acaba de entrar en un tiempo de descuento irreversible. La recompensa técnica que Flavio Briatore le entregó al pibe de Pilar no es un simple bono económico o un trofeo para la vitrina.
es algo mucho más valioso y peligroso en este deporte: el acceso directo al código fuente del Sistema de Recuperación de Energía, ERS, permitiéndole gestionar los 160 caballos de fuerza eléctricos con una libertad de mapeo que el equipo le venía negando a sus pilotos oficiales por el miedo crónico a fundir el MGUK en circuitos de alta descarga. Las cifras que logré interceptar son aterradoras para cualquier competidor que pretenda mantener su asiento en 2026. Colapinto está logrando una recuperación de energía un 8% más eficiente en las fases de frenado regenerativo, lo que le otorga un boost de potencia extra en la salida de la curva Spoon que liquida cualquier intento de defensa de los rivales que intentan seguirle el ritmo. Es, en esencia, el renacimiento de la mística del piloto que entiende el metal, los electrones y el flujo del viento mejor que cualquier supercomputadora de la fábrica. Un fenómeno disruptivo que ya está obligando a los directores técnicos de Mercedes y Ferrari a revisar obsesivamente las grabaciones de audio-radio de la FOM, tratando de descifrar cómo este chico transformó un monoplaza de séptima fila en un arma de precisión quirúrgica que hoy mismo, en las entrañas de Suzuka, acaba de reescribir el manual de lo que es posible hacer sobre 4 ruedas en la era híbrida. La atmósfera en el garaje de Alpine, mientras los mecánicos trabajaban frenéticamente bajo la luz artificial del box de Suzuka, era la de un funeral interrumpido por un milagro que nadie se atrevía a explicar en voz alta, porque reconocer la genialidad de Franco Colapinto implicaba admitir el fracaso sistémico de un auto que nació muerto. El A524 no es solo un monoplaza difícil, es una diva mecánica resentida, un diseño que sufre de una inestabilidad crónica en el eje trasero y una falta de carga aerodinámica que ha destruido la confianza de pilotos experimentados, convirtiendo cada gran premio en un ejercicio de supervivencia y control de daños. Yo mismo vi a los ingenieros de Enstone revisar las simulaciones una y otra vez, con las manos en la cabeza, sin entender cómo el coche que en los papeles debería estar peleando por no ser el último de la fila, de repente estaba trazando las heces de Suzuka con una agresividad que desafiaba cualquier modelo matemático de degradación térmica. La diferencia no estaba en una pieza nueva llegada a último momento desde la fábrica, sino en la psicología de un piloto que, a diferencia de los veteranos que ya están viciados por años de frustraciones técnicas, decidió que el límite del auto no lo dictaba un software, sino su propia capacidad para convivir con el desastre a 300 km/h. El contraste con Pierre Gasly no podía ser más cruel ni más revelador para quienes sabemos leer entre líneas en el muro de boxes, porque el francés, un ganador de gran premio con 1000 batallas en el lomo, parecía un hombre quebrado por la burocracia técnica de su propio equipo. Mientras Pierre se hundía en una espiral de mensajes de radio cargados de desesperación, quejándose de un subviraje que le impedía atacar los vértices de las curvas rápidas, y de una unidad de potencia que parecía entregar el torque de forma errática, Franco Colapinto guardaba un silencio sepulcral en las comunicaciones, interrumpido solo por confirmaciones técnicas secas y precisas. Gasly representaba el espejo negativo de esta historia. Un piloto de élite que ha sido vencido por el hardware, cuya telemetría mostraba una precaución lógica ante un chasis que avisaba que iba a romperse en cualquier momento, mientras que en el monitor de al lado, los gráficos del argentino mostraban una audacia que rozaba la insolencia. Ver a Gasly tirar los guantes contra el banco de ingeniería, al ver que el pibe de Pilar le había bajado el tiempo en una zona donde él juraba que no se podía ir más rápido, fue la confirmación física de que el orden jerárquico de Alpine acababa de ser dinamitado por un talento que no conoce el miedo, ni entiende de protocolos de veteranía. Lo que realmente separa a Franco del resto de la parilla media, y lo que me confesaron 2 mecánicos de confianza mientras compartíamos un café rápido en el paddock tras la clasificación, es que el argentino tiene una sensibilidad casi animal para detectar el momento exacto en que el flujo de aire se desprende del alerón delantero. En las curvas de Degner, donde el más mínimo error de cálculo te envía directamente a la cama de Leca y termina con tu fin de semana, Colapinto estaba utilizando una técnica de trail braking, que los ingenieros consideran suicida, para este modelo específico de Alpine, debido a que el centro de presión aerodinámica se desplaza de forma violenta al liberar el freno. Sin embargo, el pibe de Pilar parece haber desarrollado una coreografía propia con el volante, compensando ese desbalance con microajustes constantes que mantienen al auto en un estado de equilibrio precario, pero extremadamente veloz, algo que solo habíamos visto en leyendas que lograban hacer que autos mediocres parecieran aspirantes al podio. Es una lucha de David contra Goliat, pero donde David no usa una Honda, sino un mapeo de motor prohibido y una capacidad de improvisación que ha dejado a los gurúes de la estrategia de Alpine recalculando cada una de sus certezas sobre el rendimiento real del A524. La ejecución en pista durante las vueltas de carrera fue una exhibición de resistencia psicológica frente a un entorno hostil,
donde Franco tuvo que gestionar no solo el desgaste de los neumáticos Pirelli en un asfalto abrasivo como el de Japón, sino también el aire sucio de rivales con presupuestos 3 veces superiores. Lo vi entrar en la zona de la 130R, pegado al difusor de un Mercedes, una maniobra que según los protocolos de seguridad de la FIA, debería haber resultado en una pérdida total de carga delantera. Pero el argentino, demostrando una lectura de carrera impecable, posicionó el Alpine medio metro fuera de la estela turbulenta, en el momento justo para inducir el vórtice aerodinámico que Briatore tanto celebra en privado. Es en estos momentos de máxima tensión, donde se ve la madera de la que está hecho un piloto. Y me encantaría que me digan en los comentarios, si ustedes creen que hay algún otro joven en la parrilla actual que tenga la sangre fría para arriesgar el auto de esta manera, sabiendo que cada error se paga con el despido inmediato en un equipo tan político como Alpine. Realmente lo que estamos viendo es una insurrección contra la lógica del dinero y la tecnología, donde el factor humano vuelve a ser el diferencial que rompe el cronómetro y nos obliga a todos a mirar hacia el box azul con una mezcla de respeto y temor. La tensión interna llegó a su punto de ebullición cuando, promediando la carrera, el muro de boxes le pidió a Franco que cuidara el modo motor para evitar un sobrecalentamiento del MGUH, una orden que en lenguaje de Fórmula 1 suele ser un código para que el segundo piloto no opaque al primero. Pero Colapinto, lejos de acatar una orden que lo condenaba a ser un espectador de lujo de la derrota de Gasly, respondió con una vuelta récord personal en el segundo sector, forzando a los ingenieros a abrirle el Overtake Mode por pura necesidad competitiva. Fue un acto de rebeldía técnica que dejó en claro que este chico no vino a Alpine a pedir permiso, ni a ser el escudero de nadie. Vino a reclamar su lugar como el nuevo líder espiritual de una escudería que ha estado buscando un referente desde que Alonso cruzó la puerta de salida. Los datos no mienten. Franco está logrando una rotación del auto en las curvas lentas de la zona del hairpin, que es un 8% más rápida que la de su compañero, utilizando un mapeo de torque que exige una precisión milimétrica en la salida para no incinerar las gomas traseras, una técnica que requiere una coordinación neuromuscular que muy pocos pilotos alcanzan antes de los 30 años. Incluso bajo el acoso constante de la degradación de los compuestos, la manera en que Franco gestiona el clipping, el momento en que el sistema eléctrico se queda sin energía al final de las rectas, es una lección de ingeniería aplicada en tiempo real. Mientras otros pilotos se entregan a la pérdida de velocidad máxima cuando las baterías se agotan, Colapinto utiliza las fases de frenada para regenerar energía de una forma tan agresiva que los sensores de telemetría marcaban picos de carga que los técnicos de Renault nunca habían registrado en condiciones de carrera. Esta capacidad para crear energía donde otros solo ven limitaciones es lo que convenció a Briatore de entregarle las llaves del software secreto. Es el reconocimiento de que el argentino no es solo un piloto rápido, sino un operador de sistemas de alto nivel que entiende la física del auto mejor que quienes lo diseñaron. El efecto dominó de este rendimiento es devastador para la moral del resto de la zona media, que ahora ven como un auto maldito, les arrebata puntos y posiciones gracias a una conducción que parece salida de un simulador configurado en dificultad máxima. Finalmente, este impacto trasciende lo meramente deportivo para convertirse en un fenómeno geopolítico que ha despertado a todo un continente, conectando la pasión de las 4 de la mañana en Argentina con el asfalto sagrado de Suzuka en una sola narrativa de superación y talento bruto. No es casualidad que las marcas globales hayan empezado a mover sus piezas en el tablero de 2026 tras ver la masterclass de Franco en Japón. Alpine sabe que tiene entre manos un activo que vale cientos de millones en derechos comerciales, pero sobre todo, tiene la llave para volver a ser un equipo ganador. El pibe de Pilar no solo está salvando la temporada de Alpine, está salvando la dignidad de una marca que estaba al borde del colapinto mediático, demostrando que en la Fórmula 1, cuando el talento es real, no hay secreto técnico ni veteranía que pueda frenar el avance de quien está destinado a la grandeza. Cada curva de Suzuka fue testigo del nacimiento de una leyenda, y mientras el paddock se llena de rumores sobre su futuro, una cosa queda clara. Después de hoy, la Fórmula 1 nunca volverá a subestimar el poder de un piloto que corre con el corazón en la mano y la telemetría en la cabeza. Suscríbete para no perderte ni un solo detalle de este terremoto que Franco Colapinto acaba de desatar en el Gran Circo, porque esto es solo el comienzo de una era que vamos a recordar por décadas. Se rumorea en los boxes que anoche, mientras la mayoría del paddock dormía tras la adrenalina de Suzuka, hubo una reunión a puertas cerradas en el motorhome de Alpine que duró hasta las 3 de la mañana. Me lo contó un guardia de seguridad que vio entrar, no solo a Briatore con su habitual arrogancia, sino a dos figuras clave que llevan los maletines de los patrocinadores más pesados de la industria tecnológica global. Lo que se discutió ahí
no fue el plan de carrera para el próximo Gran Premio, sino la activación de una cláusula de blindaje absoluto para el contrato de Franco Colapinto. Un documento que, según mis fuentes internas en Enstone, redefine por completo quién es el verdadero número uno del equipo para el proyecto de 2026. La tensión es tan palpable que podrías cortarla con un alerón delantero, porque el entorno de Pierre Gasly sabe perfectamente que esos susurros de pasillo suelen ser el preludio de un terremoto contractual que dejaría al francés buscando asiento fuera de la estructura de Renault mucho antes de lo previsto. Me dijeron fuera de micrófono, en un rincón oscuro detrás de la zona de pesaje de la FIA, que el A524 que manejó Franco hoy tenía algo especial en la zona de la suspensión delantera, que no figuraba en los planos oficiales entregados a los comisarios técnicos el jueves por la mañana. Se habla de una zona gris técnica, una pieza de fibra de carbono con memoria térmica que permite al auto bajar su altura de rodaje de manera imperceptible cuando supera los 280 km por hora, otorgándole al argentino una ventaja de velocidad punta que volvió locos a los ingenieros de Mercedes. Si esto es cierto, Alpine está jugando con fuego reglamentario para proteger el ascenso meteórico de su nueva joya, utilizando a Colapinto como el banco de pruebas humano de soluciones aerodinámicas que rozan la ilegalidad, pero que, en manos del pibe de Pilar, se transforman en una ventaja competitiva devastadora. Es un secreto a voces entre los jefes de equipos rivales, que ya empezaron a enviar fotógrafos espía con lentes de largo alcance para tratar de captar el movimiento prohibido de ese trapecio de suspensión cada vez que el auto cruza la recta principal. La intriga no se limita a lo mecánico. Hay un componente humano que está empezando a quebrar la moral de los veteranos del Gran Circo. Se rumorea intensamente que el agente de Franco fue visto saliendo del Hospitality de Ferrari con una carpeta roja bajo el brazo, justo después de que el argentino marcara ese tiempo estratosférico en el sector 1 de Suzuka. No estoy diciendo que haya un precontrato con Maranello, pero sí que el nombre de Colapinto ya está en la lista corta de Frédéric Vasseur como la única alternativa real para dinamitar el mercado de pases de la próxima temporada si las negociaciones con otros pilotos de punta se estancan. La orden desde la cúpula de Alpine fue clara. No lo dejen hablar con nadie. Pero en la Fórmula 1, el silencio es la señal más clara de que algo gigante se está cocinando detrás de las cortinas de terciopelo de la zona VIP. El pibe de Pilar ya no es solo un piloto, es la moneda de cambio más valiosa del paddock. Y el hecho de que Briatore esté tan nervioso cada vez que un micrófono se acerca al argentino, confirma que hay un secreto contractual que todavía no estamos listos para procesar. Lo que más me inquieta es lo que escuché en el centro de prensa de Suzuka, de boca de un colega italiano que tiene línea directa con los comisarios técnicos. Se sospecha que Alpine le instaló a Franco un sistema de gestión de flujo de combustible que opera en el límite absoluto de la tolerancia del sensor de la FIA. Es una maniobra de alto riesgo que solo se le permite a un piloto en el que el equipo confía ciegamente para no cometer el error de sobrepasar el flujo permitido y terminar descalificado. Esta ayuda clandestina sería la respuesta de Briatore a la falta de potencia crónica de la unidad de potencia Renault. Un intento desesperado por poner a Colapinto en los titulares del mundo a cualquier precio. La pregunta que todos nos hacemos en el pit lane es, ¿qué pasará cuando los rivales presenten una protesta formal? Porque el murmullo de descontento en boxes como los de McLaren o Aston Martin está creciendo exponencialmente a medida que los datos de GPS muestran que el Alpine del argentino acelera de una forma que desafía la física de su propio motor. Todo esto nos lleva a un punto de no retorno, que se resolverá, según mis informantes, en una llamada telefónica que ocurrirá entre Suzuka y la fábrica de Enstone en las próximas 48 horas. Hay un documento interceptado, un correo electrónico con copia oculta a los altos mandos de la FOM, que habla de una revolución interna en Alpine, donde el liderazgo técnico pasaría íntegramente a manos de los ingenieros que trabajan exclusivamente con Franco. Lo que está en juego no es solo un puesto en la parrilla, sino el control total de una de las estructuras más históricas del deporte. Ahora, bajo el mando indirecto de un chico que hace apenas unos meses era un desconocido para el gran público. Mantengan los ojos bien abiertos y el oído pegado al asfalto, porque lo que estoy por revelarles en el próximo análisis podría cambiar para siempre la forma en que entienden la lealtad en este negocio. Quédense cerca, porque el velo de secreto sobre el futuro de Franco Colapinto está a punto de caer, y lo que hay detrás es mucho más oscuro y fascinante de lo que cualquiera de nosotros se atrevió a imaginar mientras las luces de Suzuka se apagan. Detrás de la cortina de humo mediática y las sonrisas de compromiso en el Hospitality de BWT, lo que realmente está ocurriendo en las entrañas de la fábrica de Viry-Châtillon es una carrera desesperada contra el tiempo para el reglamento de motores de 2026 y la irrupción volcánica de Franco Colapinto
les ha dado un oxígeno técnico que nadie en el grupo Renault se atrevía a soñar hace apenas 2 meses. La arquitectura de la unidad de potencia francesa ha sufrido históricamente de una entrega de torque inconsistente y una gestión del clipping que dejaba a sus pilotos indefensos al final de las rectas largas. Pero la sensibilidad neuromuscular casi quirúrgica del pibe de Pilar para modular el pedal del acelerador en las fases de transición ha permitido a los ingenieros mapear zonas de eficiencia térmica que Pierre Gasly, con su estilo más ortodoxo y viciado por años de frustraciones técnicas, simplemente no lograba explotar. No es una casualidad que Flavio Briatore haya decidido, bajo su propio riesgo político, abrirle el acceso al software de gestión de energía prohibido. Están utilizando el talento bruto y la falta de prejuicios de Franco como una sonda de datos en tiempo real para validar componentes críticos de la cámara de combustión y el flujo de gases que se montarán en el motor del próximo ciclo reglamentario. Al llevar el A524 a regímenes de revoluciones y temperaturas que los simuladores marcaban como zona de colapso, Colapinto le está ahorrando a la escudería millones de euros en horas de banco de pruebas y desarrollo virtual, convirtiendo cada vuelta en Suzuka en un test de laboratorio de altísimo nivel que ha dejado a los gurúes de la ingeniería francesa con los ojos desorbitados frente a sus terminales de telemetría. Es una simbiosis perfecta entre el hombre que no conoce el límite y la máquina que necesitaba ser forzada para revelar sus verdaderos defectos estructurales antes de que sea demasiado tarde para el proyecto de 2026. El impacto de este fenómeno trasciende lo meramente deportivo para entrar de lleno en el complejo terreno de la geopolítica económica de la Fórmula 1. Un tablero de ajedrez donde Franco acaba de posicionar a la Argentina y a toda Latinoamérica como una potencia de consumo y visibilidad que el Gran Circo no puede permitirse ignorar ni un segundo más. Desde las épocas doradas de Carlos Reutemann, el paddock no sentía esta vibración eléctrica, esta sensación de que un continente entero se mueve al ritmo de una sola caja de cambios, pero con la diferencia fundamental de que hoy la tecnología permite que cada maniobra suicida en la curva 130R se traduzca instantáneamente en una subida del valor comercial de los patrocinadores vinculados al equipo Alpine. Yo mismo lo hablé con directivos comerciales de altísimo rango en el Paddock Club, mientras el champán corría tras la clasificación. El efecto Colapinto ha generado un volumen de interacciones digitales, una marea de nuevos suscriptores y un interés de marcas globales que supera con creces lo que pilotos con 10 años de trayectoria y múltiples podios logran producir en toda una temporada. Franco no es solo un piloto rápido. Es un motor de tracción financiera que ha despertado a los gigantes dormidos de la industria tecnológica y de servicios en la región, demostrando que en el negocio moderno de la FOM, un piloto que combina el carisma de un rockstar con una telemetría disruptiva es el activo más codiciado para asegurar la expansión del deporte en territorios que Ferrari y Mercedes daban por sentados bajo su dominio histórico. La recompensa técnica que recibió hoy es, en esencia, el reconocimiento de que él es hoy el líder espiritual de un proyecto que necesita desesperadamente de esa pasión latina para sobrevivir al frío cálculo de las corporaciones europeas que estaban a punto de bajarle la persiana al programa de F1. Si analizamos con lupa la filosofía de diseño que ha imperado en Enstone durante la última década, el descubrimiento de Franco sobre el punto ciego del flujo aerodinámico en el difusor trasero revela una falla conceptual profunda en el modo en que los equipos de la zona media están utilizando la inteligencia artificial y la dinámica de fluidos computacional. Mientras que los algoritmos de simulación de Alpine descartaban ciertos ángulos de ataque y configuraciones de suspensión por considerarlos aerodinámicamente inestables o propensos al porpoising mecánico, Colapinto, movido por esa intuición animal que solo poseen los elegidos, decidió desafiar el no de la computadora y encontró un equilibrio dinámico donde el flujo de aire se adhiere de forma milagrosa al suelo del auto, a velocidades donde debería desprenderse. Esta capacidad de ver y sentir el aire a través de las vibraciones del chasis, procesando microinformación que los sensores de presión apenas logran registrar, es lo que ha dejado a los ingenieros de aerodinámica recalculando todos sus modelos matemáticos, admitiendo en voz baja que el factor humano sigue siendo la única variable capaz de encontrar la gloria en el caos, cuando el hardware parece haber llegado a su techo técnico. Franco está manejando un auto que, en los papeles, no debería poder transitar las S de Suzuka a esa velocidad sin perder el eje trasero, y el hecho de que lo mantenga en pista con una corrección de volante casi imperceptible es la prueba final de que estamos ante un piloto que entiende la física del flujo de aire de una manera orgánica, casi poética, que ningún software de $1.000 millones podrá replicar jamás. Esta realidad ha disparado las alarmas rojas en las oficinas de Brackley y Maranello, porque lo que Franco está logrando con un auto maldito es una anomalía estadística que no veíamos desde los primeros años de Max Verstappen en Toro Rosso
o los destellos de genialidad de un joven Ayrton Senna en Toleman. Me consta, por fuentes que manejan los contratos más pesados de la parrilla, que los jefes de equipo están obsesionados con descifrar la letra chica de la cláusula de rescisión que Briatore intenta blindar desesperadamente, porque entienden que el pibe de Pilar es la pieza que falta para desestabilizar el tablero de cara al 2026. El mercado de pases, que hasta hace unos meses parecía una danza lenta de veteranos asegurando sus jubilaciones doradas, acaba de sufrir un cortocircuito total que ha puesto en jaque la carrera de nombres consagrados que ahora se ven forzados a explicar por qué un chico que recién se baja de un simulador les está quitando el aire en cada sector del circuito más técnico del mundo. La presión en el box de Alpine es insoportable, porque saben que tienen entre manos un diamante que todos quieren robar. Cada vez que Franco marca un récord de sector, el valor de su ficha sube $1 millón y la lista de llamadas perdidas en el teléfono de su agente se llena de códigos de área de Alemania e Italia, confirmando que la jerarquía de la Fórmula 1 ha sido dinamitada por un talento que no conoce de protocolos ni de miedos reverenciales hacia los campeones del mundo. Estamos ante el cierre de un capítulo de mediocridad técnica en Alpine y el inicio de una era donde la mística del automovilismo puro, ese que se siente en las tripas y se huele en el aceite quemado, se fusiona con la frialdad de los datos binarios para darnos un espectáculo que nos devuelve la fe en el talento por sobre el presupuesto. Franco Colapinto no es solo el presente de una escudería francesa en reconstrucción. Es la respuesta definitiva a la pregunta de si todavía existe espacio para los pilotos que corren con el alma por delante del cronómetro oficial, en un deporte cada vez más esterilizado por la ingeniería excesiva. Lo que vimos hoy en el asfalto sagrado de Japón es un recordatorio de que la Fórmula 1 sigue siendo, en su núcleo más íntimo, una batalla de gladiadores donde el que mejor entiende el metal y el viento es el que termina escribiendo la historia. Ahora les pregunto a ustedes, que sienten la nafta en las venas y que se quedaron sin aliento viendo esa telemetría imposible. ¿Creen que estamos viendo realmente el nacimiento del próximo campeón del mundo, que sacará a la Argentina de la sequía histórica? ¿O es solo un espejismo técnico potenciado por la desesperación de Alpine por encontrar un nuevo héroe? No se olviden de dejar su análisis técnico en los comentarios, porque los leo a todos. Y si quieren seguir descubriendo lo que pasa en los pasillos oscuros donde no llegan las cámaras de la FOM, suscríbanse ahora mismo a Pit Lane Insider para no perderse ni un solo detalle de esta revolución que Franco Colapinto acaba de desatar en el corazón del gran circo.